Y bueno, de nuevo, muy buenas noches, queridas hermanas. También a las que están mirando la grabación, muchas gracias. He tenido la oportunidad de conversar con muchos de ustedes este fin de semana. Me han comentado de un poco de sus vidas y sus luchas con el horario. Entonces, doy gracias a Dios que pueden asistir por la grabación. Y como comentaba antes, por favor avísame. Cada vez que terminan con una grabación, avísame nomás para que pueda entender como profesora quién está siguiendo el curso. Todas sean muy bienvenidas. Esta semana estamos en el tema de la Santa Cena. Entonces, en lección 1, lección 2, hemos estudiado ya el bautismo. Y ahorita, hoy día y miércoles, vamos a ver la Santa Cena. Y vamos a ver como el bautismo, que la Santa Cena es una bendición de Dios, donde recibimos el perdón de los pecados, la salvación y la vida eterna. Oro que Dios me da las palabras adecuadas para compartir con ustedes su palabra, que mis pensamientos, mis palabras sean aceptables ante Él, mi roca, mi redentor. Y como siempre empezamos en oración. Oremos, queridas. Querido Padre Celestial, te agradecemos por tu gran misericordia hacia nosotros pecadores. Continuamente nos perdonas todos nuestros pecados. Te agradecemos por la gran bendición que nos das en la Santa Cena, la cual demuestra que el perdón de pecados es un regalo personal de tu amor. En el nombre de Jesús, oremos. Amén. Amén, hermanas. Vamos a seguir nuestro estudio de los sacramentos. Dios nos ama de tantas maneras. Nos ha dado evidencias tangibles como los sacramentos. Y hoy día estamos en la Santa Cena. Y vamos a empezar, porque usamos la palabra sacramento muchas veces. Entonces vamos a empezar con una definición de un sacramento. Entonces voy a compartir con ustedes 3 características de un sacramento. Entonces, número 1, el sacramento o un sacramento es un acto sagrado que Cristo estableció. Un acto sagrado que Cristo estableció. Entonces, el bautismo hemos visto que Cristo lo estableció antes de ascender al cielo, en Hechos 28. Ahora una pregunta para ustedes. ¿Cuándo estableció la Santa Cena Jesús? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuándo estableció la Santa Cena Jesús? Sofía, adelante. Sí, fue en la última cena cuando estaba con los discípulos, cuando celebraron esa cena, y él dijo que lo hicieran recordándolo a él, hasta cuando nos volveríamos a encontrar con él allá en los cielos. Esa es por lo menos lo que yo me acuerdo que el Señor Jesucristo dijo, instituyó la Santa Cena, Sí. recordándolo a él. Eso sería, profesora, cuando Sí, estaba con los discípulos antes que él padeciera. así es. Así es, querida Sofía. Sí, en la noche antes de que fue crucificado, cuando él y sus discípulos estaban celebrando la Pascua judía, en esta noche estableció la Santa Cena. Entonces recordamos eso, que un sacramento primero es un acto sagrado que Cristo estableció. La segunda cosa es que un sacramento tiene elementos terrenales junto con la palabra. Recordamos que en el bautismo tenemos agua y la palabra de Dios, y en la Santa Cena tenemos pan y vino con la palabra de Dios. Entonces, una otra característica de un sacramento es los elementos terrenales junto con la palabra de Dios. Y la tercera cosita es, en los sacramentos, Cristo nos da el perdón de los pecados y así también la vida y la salvación. Hemos estudiado mucho cómo el bautismo es un medio de gracia, es un medio en que Cristo, Dios está dándonos su gracia, y es lo mismo con la Santa Cena. Cristo está dándonos su gracia, su perdón inmerecido.
Entonces aquí, queridas, tenemos los 3 puntos que nos muestran que es un sacramento. Y según esta definición, sabemos que solamente hay 2 sacramentos, la Santa Cena y el bautismo. Son sacramentos porque tienen las 3 características que hemos visto. Doy una bienvenida a la Omaira. ¿Cómo estás, querida Omaira? ¿Me escuchas? Sí, profesora. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, gracias a Dios y usted. Bien. Contenta de poder entrar a la clase por fin. Mara, me da tanta alegría ver su nombre acá, estudiando con nosotros de nuevo. La verdad, estoy muy agradecida. Gracias por estar con Muchas nosotros. gracias. Yo también estoy muy agradecida con usted. Amén. Gracias. Mara. Ya, vamos adelante, queridas. Entonces, en la tarea mencionó a pastor que la vara de Moisés puede enseñarnos algo de los sacramentos. La vara de Moisés puede enseñarnos algo de los sacramentos. ¿Recuerden que esta enseñanza que nos compartió en el video de la tarea? La vara de Moisés. ¿Qué tiene que hacer con los sacramentos? Bueno, voy a avisarles. Moisés, ahora tiene el micrófono abierto. Perdóname, amiga. Adelante ahora. O sea, yo pienso que la vara de Moisés o sea, es una enseñanza, es como un milagro. O sea, Dios, Dios nos muestra en nuestras vidas constantemente, nos invita a que cumplamos su misión y nos dice como a Moisés, que no tengamos miedo, que Él siempre estará con nosotros. Como le dijo a Moisés, no tengas miedo, yo estaré contigo. Porque Moisés tenía miedo, él no quería aceptar, ¿cierto? Entonces nosotros también debemos de dejar el miedo y aceptar y dejarnos guiar por Dios. Pues pienso eso. Muy bien, ahora, muchas gracias por comentar. Y quería decir una cosita que por eso coloqué el nombre Moisés a mi hijo, porque a mí me encanta la historia de Moisés de la Biblia, como Moisés tenía miedo, tenía tanto miedo. Pensaba que yo puedo ir. No creo Dios, busca otra persona, ¿cierto? Pero la respuesta de Dios era exactamente que comentaste la amiga ahora. Yo estoy contigo. El poder, yo tengo el poder. Tú puedes porque yo estoy contigo. Yo soy. Y qué lección para Moisés y para nosotros, y qué lección que quiero que mi hijo siempre sepa, ¿cierto? Que Dios está con él y con Dios nada es imposible. Entonces, nosotros como Moisés sabemos que tenemos las promesas de Dios, que Dios está con nosotros. Pero también Dios sabe que nosotros como Moisés somos humanas y a veces olvidamos, bueno, no a veces, muchas veces olvidamos de la belleza y la grandeza que es Dios y necesitamos algo tangible para recordarnos de sus promesas. Entonces, en la historia de Moisés, su vara era un elemento terrenal que también Dios usó para obrar, para mostrar su poder. Recordamos que Moisés usó la vara para hacer que, bueno, para Dios hizo el poder para que agua salió de una roca. También para partir las aguas, ¿cierto? También para cambiarlo a un serpiente en frente de Faraón. Entonces, la vara de Moisés era algo física, tangible, que Moisés podría tocar y recordar las promesas de Dios. Ahora, el bastón de Moisés no tenía poder, era el recuerdo de poder. Y el bastón de Moisés no es un sacramento, ¿cierto? Pero es un ejemplo, nos puede enseñar algo sobre los sacramentos, que Dios sabe cómo somos y que necesitamos evidencias tangibles de su amor, de su gracia. Y en el bautismo y con la Santa Cena,
nos da una forma tangible para mostrarnos su amor y su gracia. Es como está diciendo te amo, ¿cierto? Te amo a ti personalmente. Y la Santa Cena es un ejemplo de una forma en cómo Dios está amándonos. Es una manera física, tangible y personal. Entonces, ahora vamos a estudiar algunos pasajes sobre la Santa Cena, porque deseamos entender qué dice la palabra de Dios sobre la Santa Cena. Vamos a ver qué recibimos en la Santa Cena y también vamos a ver los elementos que sí están presentes en la Santa Cena. Entonces, espero que después de leer algunos relatos de la Santa Cena, todos ustedes van a poder compartir exactamente qué está en la Santa Cena y las bendiciones que recibimos en la Santa Cena. Vamos a empezar con el primer relato que es de Mateo 26. Mateo 26, versículos 26 a 29. Y miren aquí, hermanas, hay 4 relatos de la Santa Cena que están en la pantalla. Y los 4 textos tienen distintas palabras, pero cada uno pero ningún relato está contra la otra. Todos están mostrando la misma Santa Cena que Jesucristo estableció y nosotros podemos aprender de cada una. Entonces empezamos en Mateo. Dice acá, mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos. Y les dijo, tomen, comen, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa y luego de dar gracias la entregó a sus discípulos y les dijo, beben de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Yo les digo que desde ahora no volveré a beber este fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. La palabra de Dios. Entonces, ahora, amigas, tengo 2 preguntas para ustedes. La primera, ¿qué les dijo Jesús primero a sus discípulos? Tomó el pan, lo bendijo, lo partió y ¿qué dijo? ¿Quién puede leerlo para nosotros? ¿Qué dijo? Ahora, adelante, amiga. Tomad y Dice, comed, tomen, bebed, es mi cuerpo. Tomen, comen, y comed. gracias, Aura, gracias, Omaira. Tomen, comen, esto es mi cuerpo. Muy bien, entonces aquí podemos ver el elemento terrenal, que es el pan, que Jesús dice que es su cuerpo. Muy bien. Ahora la siguiente pregunta. Tomó la copa y luego de dar gracias la entregó a sus discípulos. ¿Y qué dijo sobre la copa? ¿Qué es la copa según a Jesús? Esta es mi sangre, la sangre del Señor. Así es, ahora muy bien. Dice acá, esto es mi sangre del nuevo pacto. Ahora, mira la siguiente parte de esta oración. Este es mi sangre del nuevo pacto que es derramado por muchos. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. Entonces aquí, queridas hermanas, tenemos un ejemplo clarísimo de Mateo 26, que en la Santa Cena hay perdón de los pecados. Y lo encuentro tan lindo porque es una forma de recibir el perdón de Dios tan personal, ¿cierto? Podemos leer, por ejemplo, los versículos grandes, hermosos de la palabra que dice, Dios amó tanto al mundo que se dio a su único hijo. Y recordamos nuestro Salvador que salvó al mundo, que perdonó al mundo, pero en la Santa Cena también recordamos que perdonó a mí, a Alice, a cada uno de ustedes. Y es una forma tan preciosa que Dios nos ha dado para recordar que el perdón para el mundo que Cristo ganó para nosotros es también perdón personalizado. Es un perdón para cada uno de nosotros. Al darnos su cuerpo y su sangre en la Santa Cena, Jesucristo está ofreciéndonos su perdón de los pecados.
te amo, te perdono, está diciendo a nosotros. Y bueno, donde hay perdón de pecados, también hay vida, ¿cierto? Hay vida eterna, también hay la salvación. Recordamos eso en Romanos 6, 22 a 23, donde dice, pero como ya han sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, el provecho que obtienen es la santificación, cuya meta final es la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. En la Santa Cena tenemos bendiciones. Tenemos la bendición de perdón, que significa también la salvación y la vida eterna. ¡Qué bendición! Y espero que puedan ver conexiones con el bautismo también. Por eso los dos son sacramentos, ¿cierto? Dios está dándonos su gracia. Voy a pausar allá. ¿Algunas preguntas o comentarios de las bendiciones que recibimos en la Santa Cena? Me hace un favor, me dice cuál es el versículo de Romanos, el que acaba de pasar. A ver, Romanos 6, 22 a 23. Gracias. De nada, querida. Muy bien, muy bien. Bueno, hermanas, vamos adelante entonces, porque tenemos otras partes de la palabra para leer. Vamos a Marcos ahora y van a ver que es muy similar a Mateo. Leemos Marcos 14, 22 a 24. Mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio al tiempo que decía, tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa y luego de dar gracias se la dio, y todos bebieron de ella. Les dijo entonces, esto es mi sangre del pacto, que por muchos es derramada. Entonces ahora tengo dos más preguntas para ustedes mientras estamos leyendo la parte de Marcos. ¿Qué dijo Jesús sobre el vino? Dijo que es mi sangre del pacto. ¿Qué significa pacto? ¿Qué está diciendo Jesús acá? Dice, esta es mi sangre, pero es mi sangre del pacto. ¿De qué está hablando? Vamos a usar un capítulo del Antiguo Testamento para entender mejor las palabras de Jesús, porque muchas veces en los relatos de la Santa Cena habla de un nuevo pacto, la sangre del nuevo pacto. Entonces, deseamos entender si hay un nuevo pacto que era el antiguo, ¿cierto? ¿Qué está diciendo Jesucristo? Bueno, recordamos en Jeremías 31, es un profeta del Antiguo Testamento, y en su palabra inspirada por Dios, compartió estas palabras en Jeremías 31, versículos 31, 33 y 34. Y aquí no podemos entender mejor qué Dios está diciendo sobre los pactos. Leemos. Vienen días en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, palabra del Señor. Y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, palabra del Señor. Nadie volverá a enseñar a su prójimo ni a su hermano, ni le dirá, conoce al Señor, porque todos ellos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Y yo perdonaré su maldad, y no volveré a acordarme más de tu pecado, de su pecado. Palabra de Dios. Entonces, el nuevo pacto es cuando Dios perdona los pecados. Y sabemos que con Cristo perdonó los pecados de nosotros. Es un nuevo pacto. ¿Por qué es nuevo? Bueno, recordamos el antiguo. En el antiguo pacto era un pacto de 2 vías. Era un pacto hecho en el monte de Sinaí, un pacto que cuando Dios más o menos dijo, respetaré mi parte del trato si cumples con la tuya. Es decir, que Dios demanda la perfección de nosotros, demanda la obediencia. Es un pacto que es imposible
cumplir. Es un pacto que en que no hay ninguna esperanza. Porque en frente de Dios, ¿quién puede, dice la palabra, quién puede tocar el monte del Señor? Lo que tiene manos limpias, ¿cierto? Y labios puros. ¿Quién no tiene? Nadie. Nadie puede salvarse. Entonces, en el antiguo pacto, no pudimos cumplir con nuestro lado. Entonces, era necesario un nuevo pacto. Y Jesucristo dice que es el pacto de sangre. El pacto de sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo murió en nuestro lugar. Vivió una vida perfecta para nosotros. Entonces, en el nuevo pacto tiene una vía, gracias a Dios. Y Cristo está haciendo todo para nosotros. Nosotros somos muertos en los pecados, no podemos salvarnos a nosotros mismos. Cristo nos salvó. Entonces, el nuevo pacto, a mí me encanta esta imagen de Cristo salvándonos, ¿cierto? El nuevo pacto se conectó a una promesa que Dios hizo en el huerto de Edén, también a Abraham, también a otros, que va a enviar un Salvador, y sí lo hizo. Dios más o menos estaba diciendo, yo haré todo. Te perdonaré, te salvaré, te daré la vida eterna. Nada depende de ti. Yo voy a hacerlo. Y en este nuevo pacto sí tenemos esperanza, ¿cierto? Tenemos verdadera esperanza, porque no depende de nosotros, depende de Dios, quien es fiel. Entonces, el pacto, la sangre del nuevo pacto, es el pacto que Cristo cumplió para nosotros. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Algunos comentarios o dudas o preguntas, queridas, del pacto, la sangre del pacto que encontramos en la Santa Cena? Doy la bienvenida a Miriam. ¿Cómo está, querida Miriam? No sé si me escuchas, hermana, pero estamos muy contentas que estás aquí con nosotros. Buenas noches, hermana. Sí, estoy aquí escuchando lo que está explicando y me interesa mucho aprender un poco más, ¿no? Entonces, muchas gracias Amén. por Amén. Gloria a escucharme. Dios. Qué bien, querida. Gracias por estar aquí con nosotros, Miriam. Que sea muy bienvenida. Bueno, hermanas, vamos adelante. Vamos a Gracias. Lucas. De nada, querida. Vamos a Lucas 22. Lucas 22, 17 a 20. ¿Qué más podemos aprender de la Santa Cena? Porque buscamos las respuestas en la palabra. Aquí dice, Lucas 22, 17 a 20. Y Jesús tomó la copa, dio gracias y dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque yo les digo que no volveré a beber el fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Luego tomó pan, lo partió, dio gracias y les dijo al tiempo que decía, esto es mi cuerpo, que por ustedes es entregado. Hagan esto en memoria de mí. De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa y les dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes va a ser derramada. Entonces, de aquí podemos ver de nuevo, esto es mi cuerpo, este es el nuevo pacto en mi sangre, ¿cierto? Pero también tengo una otra pregunta para ustedes. Dice aquí, ¿qué cosa dijo Jesús que no iba a volver a tomar hasta que el reino de Dios venga? ¿Qué cosa no va a tomar Jesús hasta el reino de Dios venga? Mayra, adelante. La cena, no volveré a beber del fruto de la vid Fruto de la hasta que venga el reino de Dios. Así es, muchas gracias. ¿Y qué es fruto de la vida? El vino que simbolizaba la sangre de que iba a ser derramada. El vino, exacto, el vino. Entonces aquí tenemos evidencia, queridas, que en la copa es fruto de la vid, es vino que está en la copa. Y también recordamos que estaban celebrando, cuando Jesús estableció la Santa Cena, estaban celebrando la Pascua.
Y sabemos que por costumbre judío tomaron vino también, ¿cierto? Entonces, por eso en la Santa Cena usamos vino, porque la palabra de Dios dice que era vino, el fruto de la vid. Muy bien. Vamos adelante entonces a la última parte, 1 Corintios 11, 23 a 27. Ahorita en esta parte, el apóstol Pablo está enseñando a una congregación cómo deberían tomar la Santa Cena. Está explicando a ellos cómo deberían celebrar. Entonces empezamos, empieza con la palabra yo y recordamos que yo es el apóstol Pablo. Yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado a ustedes, que la noche que fue entregado, el Señor Jesús tomó pan y que luego de dar gracias lo partió y dijo, tomen y comen. Esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en mi memoria. Asimismo, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que la beban en mi memoria. Vamos a seguir un poquito más. Por lo tanto, siempre que comen este pan y beben esta copa, proclamen la muerte del Señor hasta que Él venga. Así que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor de manera indigna, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. La palabra de Dios. Entonces, queridas hermanas, vamos a ver dos más preguntas de 1 Corintios. La primera, ¿qué tan seguido quiere Dios que celebramos la Santa Cena? ¿Cuántas veces debemos celebrar la Santa Cena? ¿Qué tan seguido? ¿Qué opinan ustedes? Mayra, adelante. Creo que no dice cuánto tiempo, en cuánto tiempo, ni tan seguido. Solo dice tomen y coman. Exacto. Sí, muy bien. Gracias, Mayra. Sofía, adelante. Sí, bueno, yo también encuentro, ahí el Señor dice todas las veces que sea necesario, pero yo considero que siempre es necesario hacerlo frecuente porque nos hace recapacitar de nuestra condición, porque como pecadores pecamos todos los días y necesitamos el perdón de pecados, el estar reconciliándonos con Dios y pidiendo su gracia para perseverar. Hay un versículo en la Biblia también en San Juan, dice, el que come de mi cuerpo y de mi sangre, él permanece en mí y yo permanezco en él. Entonces, por eso que considero que es importante la frecuencia seguida para permanecer en él, como parte de lo que el Señor da como mandamiento para nosotros. Eso sería, profesora. Muchas gracias, Sofía, por recordarnos de lo que está en la Santa Cena, que es el perdón, ¿cierto? Y necesitamos el perdón, sí o sí. Entonces, ¿cómo no vamos a participar en la Santa Cena de una forma regular, ¿cierto? Y como Mayra comentaba, no dice acá exactamente cuántas veces, solamente dice tomen y coman. Entonces, y también dice que hagan esto en mi memoria. Hagan esto en mi memoria. Entonces, la Santa Cena no era algo solamente para Jesús y sus discípulos. Era para Pablo y la congregación en 1 Corintios. También es para nosotros. Dios desea que lo hacemos en su memoria. Ahora, adelante. Sí, antes de la comunión, se debe confesar los pecados, ¿cierto? Pedir, o sea, confesar los pecados y pedir perdón y luego la comunión. Exacto. Exacto, ahora, y eso es lo que vamos a estudiar bien profundamente el miércoles, porque el miércoles vamos a ver cómo debemos recibir la Santa Cena. Porque sí, y gracias por hacer la pregunta, porque en la siguiente parte de 1 Corintios que hemos leído recién, habla de que hace daño tomar la copa del Señor de manera indigna. Entonces, el miércoles vamos a hablar mucho de qué significa tomar la copa de una manera indigna y cómo debemos compartir la Santa Cena, porque es una bendición, sí o sí,
pero también es clarísimo acá que debemos que tratarlo con mucho respeto. Y sí estoy de acuerdo que es muy importante pedir el perdón de los pecados y entender qué es la Santa Cena antes de tomarlo. Pero vamos a verlo mucho más el miércoles. ¿Está bien ahora? Sí, me parece muy bien, me parece hermoso. Gracias, muchas gracias. Así es, muchas gracias. Es hermoso. Bueno, entonces algunas iglesias celebran la Santa Cena una vez al mes. Otras iglesias lo hacen cada domingo, otras cada 2 semanas. No hay regla, ¿cierto? No hay regla, solo que deseamos hacerlo de una forma regular. Y como vamos a ver el miércoles, deseamos hacerlo bien, en un buen orden que Dios desea. Bueno, otra pregunta que tengo. Mirando versículo 27, que está aquí a final de lo que tengo en la pantalla, ¿cuántos elementos son mencionados en este versículo? ¿Cuántos elementos están en la Santa Cena? ¿Cuántos elementos pueden contar, hermanas? Sofía, adelante. La copa del vino, el pan, el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Eso Sí. sería. Sí, muchas gracias, Sofía. 4 elementos. Y lo hemos visto en cada relato de la Santa Cena que hemos leído, ¿cierto? Solamente que en este versículo hay los 4, en todo en un versículo para hacer un resumen. Pero también si regresamos para leer los otros relatos de nuevo, también vamos a ver lo mismo, que en la Santa Cena hay pan, que Jesucristo dice que es su cuerpo. Y hay la copa del vino, que Jesucristo dice que es su sangre del nuevo pacto. Entonces, aquí podemos ver que hay 4 elementos presentes en la Santa Cena: el pan, el vino, el cuerpo y la sangre. Entonces, pensando en los 4 elementos de la Santa Cena, llegamos a una expresión que es, un término que es presencia real. Y presencia real es un término para explicar los elementos que están en la Santa Cena. Jesús dice que comamos el pan y bebimos el vino. Jesús también nos dice que su verdadero cuerpo y sangre están con el pan y con el vino. Entonces, aquí tenemos el milagro de la presencia real, que Jesucristo con sus propias palabras dice: esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. No podemos entenderlo. Cuando participamos en la Santa Cena, no podemos sentir el sabor del cuerpo ni sangre. Pero sabemos que la palabra de Dios es fiel y Cristo dice: esto es. No dijo esto representa, dice esto es. Entonces creemos la enseñanza sobre la presencia real porque Dios nos dijo en su palabra. Y no solamente en un parte, pero en los 4 relatos que hemos visto. Y también recordamos el carácter de Dios. Dios no es hombre para que mienta. Recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Entonces recordamos y tomamos la palabra de Dios como es la verdad. Y por eso decimos que hay una presencia real y que hay 4 elementos en la Santa Cena. ¿Preguntas, comentarios, dudas, queridas? Parece que no, pero también les invito a hacer cualquier pregunta, duda o comentario si lo tienen. También podemos conversar más adelante si desean hacerlo en privado, solo para asegurar que estamos en la misma página. Pero parece que estamos bien. Bueno, entonces, con lo que hemos visto, quiero compartir algunas cosas que dicen algunas otras iglesias sobre la Santa Cena. Entonces, la Iglesia Católica Romana cree
que en la Santa Cena, el pan y el vino se convierten completamente en el cuerpo y la sangre de Jesús. Según ellos, el pan y el vino dejan de existir y lo que los participantes reciben es el cuerpo y es la sangre. Ahora, mirando lo que hemos leído de la palabra de Dios, no hay evidencia de esta creencia en las escrituras. Nunca dice la palabra que dejen de ser pan y vino. Entonces, no creemos esta creencia que está enseñado en la Iglesia Católica Romana de la Santa Cena, porque también van un poquito más. Dicen que cada vez que celebran la Santa Cena, están sacrificando el cuerpo de Jesucristo de nuevo y de nuevo y de nuevo. Y tampoco podemos encontrar eso en las Escrituras. De hecho, hay un versículo de Hebreos, creo, donde dice que Jesucristo hizo un sacrificio una vez para todo el tiempo. Su sacrificio en la cruz es suficiente, una vez, para el pecado del mundo. No tenemos que sacrificar al cuerpo de Cristo de nuevo. Entonces, es aclarar nomás esta enseñanza que no podemos encontrar en la palabra de Dios, que la Santa Cena es una forma de sacrificar a Cristo de nuevo. No es la verdad. También hay otros grupos que dicen que en la Santa Cena es solamente pan y vino, que no hay la sangre ni el cuerpo de Cristo, y que solamente es una representación. Pero también recordamos lo que hemos visto. Cuando leemos la palabra, deseamos tomar la palabra como Dios dice. Y recordamos lo que Jesús dijo, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Podemos ver claramente que hay 4 elementos. Entonces, también es importante siempre regresar a los versículos de la Biblia para aclarar qué de verdad es la Santa Cena. Bueno, ahora algunas preguntas, comentarios, dudas de lo que he compartido recién. O experiencias quizás. Un grupito callado esta noche. Bueno, hermanas, entonces con eso vamos a ver la resumen de nuevo de esta lección, de este curso, que Dios nos ama de tantas maneras y la Santa Cena es una. Y es un momento precioso que tenemos donde Dios nos ofrece el perdón de los pecados. Entonces, vamos a estudiar el miércoles cómo debemos recibir y celebrar la Santa Cena, pero el enfoque de hoy día era recordar que en la Santa Cena tenemos bendiciones de Cristo. Gloria a Dios. Y también queremos definir qué es la Santa Cena después de leer la palabra de Dios. Entonces, espero que después de esta lección ustedes pueden contestar todas esas preguntas sobre el final de una forma bien fácil. La definición de un sacramento. ¿Quién estableció la Santa Cena? Jesucristo. ¿Cuáles son los beneficios que recibimos en la Santa Cena? Perdón, la vida, salvación. ¿Cuáles son los 4 alimentos? El pan, vino, cuerpo, sangre. ¿A qué se refiere el término presencia real? Que hay los 4 alimentos, ¿cierto? Incluyendo el cuerpo y la sangre. Entonces, ahí tenemos un base de la Santa Cena y les invito a participar en la siguiente lección el miércoles para estudiar más de cómo lo celebramos. Bueno, queridas, en el chat voy a compartir la tarea con ustedes y vamos a terminar como siempre con la bendición del Señor, regocijando en el sacrificio de Cristo en la cruz y el gran perdón que Él ganó para nosotros. Y la oportunidad que tenemos como cristianos a compartir en su Santa Cena, la Cena del Señor. Qué maravilloso, ¿cierto? Qué maravilloso. Terminamos con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve al Señor su rostro a ti
y te conceda la paz, queridas. Amén. 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 Muchas gracias. Amén. Amén. Muchas gracias, queridas. Que tengan una linda noche y nos vemos el miércoles. Gracias a usted igual. Igual, Omaira. Descanses, que descanses. Chao, chao, Sarah.